Maestro Valdemar, bienvenido al canal de los artistas. Sí, Rito Polo, muchas gracias, muy amable por su invitación. Sí, por aquí en RAP, el canal de los artistas. Maestro, usted de la despensa agrícola. Sí, nosotros somos de Algeciras, ya hace unos 50 años que nos vinimos de allá, pero no dejamos de estar yendo constantemente a nuestro pueblo. ¿Toda su carrera musical ha sido con el mismo instrumento, el saxofón o...? No, yo inicié en la música en la banda de Algeciras por el lado de la percusión. Ajá. Yo entré, me gustaba tanto la música que me quedaba allá afuera escuchando la banda, haciéndome que fuera un integrante más, porque ellos se encerraban a ensayar. Y hasta que me dieron la oportunidad y entré, y a los 8 días ya estaba dando concierto con la banda del municipio. Inicié con la percusión, estuve también en la parte de la armonía, en un barito, en un alto y mi bemol, pasé a la trompeta. Cuando yo era trompetista de allá fue cuando se me presentó la oportunidad de presentarme aquí en la banda departamental que diría el maestro Abel Valderrama en aquel entonces. Y de ahí pues, año 79 más o menos, ingresamos a la Sinfónica. Es decir, su vida ha sido las bandas y la orquesta. Banda y orquesta, siempre ha sido, nosotros venimos de padres musicales, mi papá tocaba bandola, mis tíos, era el grupo que en el tiempo de antes que tocaban las fiestas, los matrimonios en las veredas, que duraban hasta 3 meses, me decían, él era el de la fiesta, era la orquesta de ese tiempo. Y de ahí la vena artística. ¿Usted lo alcanzó a acompañar a él en esas correrías? Nunca me di el lujo de decir, escucharlos por lo menos. Sí. Una vez que llegué a descansar allá después de un toque, llegó un señor y comenzó a hablar de él. Decía que él era una eminencia en la bandola, él toca mucha bandola. Y más que todo en ese tiempo usaban las rumbas, los joropos huilenses, ¿no? El joropeo y la rumba, y es que él era espectacular en esa bandola. Los instrumentos suyos, la trompeta, percusión, y luego, ¿en qué momento dice mi instrumento es...? Bueno, pues mira, yo estaba, para Neiva me vine como trompetista e inicié a tocar en una orquesta aquí que llamaban Los Supremos de Colombia, del señor José Vidal. Y entonces, en eso fue cuando el maestro Valderrama nos dio la oportunidad de presentar audiciones en la banda departamental, como llamaba, y yo me presenté como trompetista. Estando como trompetista, pues también el doctor Raúl Rivera también se presentaba como trompetista, pero necesitaban una trompeta y alguien también en la percusión. Como yo ya había sido percusionista en Algeciras y había tocado un año antes, había tocado el sanjuanero como con 300 músicos aquí en la Concha Acústica. El maestro le gustaba reunir todos los músicos de las bandas de los pueblos y hacer 2 o 3 temas huilenses, pero él buscaba a alguien que le pegara el sanjuanero y le dijeron de mi persona y yo le pegué y le gustó. Desde esa vez, de año 78, dijo, usted tiene que estar aquí en la banda. Le gustó, y con doña Cecilia Durán de Liébano, que era la directora del Instituto Huilense de Cultura en ese tiempo. Me vine muy temprano, yo me vine de 14 años. ¿La Sinfónica ya cuántos años, maestro? En la bueno, le cuento, entonces en la Sinfónica ingresé en el 79 como percusionista, ahí estuve entré el 1 de febrero de 1979, ya voy a cumplir, Dios mediante, 47 años de estar en ella. Yo estuve en la percusión, después estuve en un instrumento, en armonía, con un instrumento que se llama bombardino. Sí. Y también estuve unos meses, 3 meses como trompetista. El maestro quiso que yo fuera a tocar el bugle, pero a mí me inclinaba más el barítono, me gustaba mucho el barítono, el eufonio. Y me le pegaba de un ladito al maestro que tocaba en ese entonces el barítono y le fui pegando. Entonces el maestro Valderrama vio que le gustaba y véngame un examen de tales temas. Y de ahí, y a mí siempre me ha fascinado el barítono, me gusta mucho ese instrumento. Como Sinfónica, ¿ya cuántos años lleva la organización como tal, maestro? Bueno, la banda Sinfónica, el maestro Valderrama, de ser de banda departamental, pasó a ser sinfónica como en el año 90 y algo, no me acuerdo exactamente, porque él aspiraba que la banda quedara de unos 60 músicos.
Generalmente la sinfónica, pues decían que pues, los violines, el violonchelo, el contrabajo, pero esta era una sinfónica de vientos. La llegó a tener hasta 55 músicos, habían conmigo ahí, y la meta era querer tenerla de 60. Y yo creo que la había podido lograr, hubiera estado unos días, pero desde ahí ya para acá sigo siendo banda sinfónica hasta el año 2000, que fue cuando prácticamente en un gobierno la acabaron como del departamento. Hoy día, ¿la banda o es sinfónica actualmente? Banda Sinfónica de Vientos de Huila. Banda sinfónica. ¿Que la conforman cuántos integrantes? 40 músicos. 40 músicos actualmente. Actualmente. Perfecto. ¿Y usted con la sinfónica hablamos de cuántos años? A ver, en el año 2000, como banda sinfónica del Huila del departamento, dependiendo del departamento, se acabó. Yo trabajé hasta el 17 de marzo del 2000. Sí. Entonces fue cuando ya creamos la Corporación Sinfónica del Huila, que es la empresa a que pertenece la banda sinfónica de vientos. Perfecto. ¿Ya? Entonces, como empresa, armamos la Corporación Sinfónica de Huila, le mostramos a los dirigentes políticos del entonces que estaban aspirando a la gobernación cómo éramos nosotros. Entonces, todos decían que sí, que había que volverla nuevamente a crear. Y fue cuando dijo alguien, si yo soy el gobernador, yo nombro músico como mi secretario de Cultura, y afortunadamente él ganó, que fue el doctor Juan Cárdenas. Él ganó y nombró al doctor Raúl Rivera Cortés en la Secretaría de Cultura Departamental y arrancamos. Satisfecho de estar, de pertenecer. Sí, porque pues yo, digámosle que me di la pela de que nos acabaron, digámoslo así, sí. ¿Qué hacemos nosotros? Pues comencé yo solito a buscar a los muchachos humanos, sigamos luchando y seguimos luchando hasta que logramos ese objetivo de crear la Corporación Sinfónica del Huila.